Buenas tardes a todos y a los que vinieron, gracias por venir. Vamos a hablar hoy del libro, del nuevo libro de Liliana Bodoc, que en realidad es nuevo a medias, eso era lo que yo quería explicarles. Memorias impuras, seguramente muchos lo hayan leído, otros no. Pero bueno, antes de empezar, les voy a presentar a los integrantes de la mesa. Leopoldo Brizuela, escritor, traductor, viajero últimamente, bastante incansable. Y Márgara Haberbach, que también es escritora y también es traductora, y viaja a lo mejor menos de por acá, pero viaja con los libros y crítica literaria, me he olvidado de decir, que es básicamente lo que se dedica, docente. Bueno, Liliana la conocen, supongo que por eso están acá. No sé si leyeron este libro que tuvo, eso quería contarles, una primera edición hace unos años que incluía nada más que la primera mitad de este libro. Se llamaba igual, porque se llama Memorias impuras, pero era la primera parte nada más. En esta ocasión hemos preparado esta edición que es completa. El libro ese tenía dos partes, Los padres y los huérfanos, que en esta edición está completa. Así que los que ya lo leyeron van a encontrar la primera parte que está revisada, cambiada un poco, no mucho, pero algunas cosas cambiamos, y la segunda parte completa. La idea que tenemos es que Leopoldo y Márgara hablen un poco de Liliana como escritora, del libro este en particular, y después, si nos da tiempo, que espero que sí, podamos hacer preguntas, ustedes puedan preguntarle a Liliana las cosas que, o cualquier integrante de la mesa, las cosas que les interesan, habiendo leído o no el libro, supongo que hayan leído otras cosas de ella, pero creo que este libro tiene muchos temas. Y es un libro especialmente rico y denso en temas que a ella le interesan y que creo que nos interesan a todos. Bueno, Leopoldo. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Digan lo que hace que volvamos a los libros de los grandes escritores, me parece, es que nos basta leer una sola línea para sentir que estamos en su mundo. El mundo Dickens, el mundo Proust, el mundo Sara Gallardo. Uno abre un libro de Liliana y de inmediato siente que ha vuelto a hacer pie en ese mismo planeta, único, vasto, tempestuoso, cataclísmico, solo que en otra comarca quizás. El planeta Bodoc, que no es, ustedes lo saben, ni utopía ni un paraíso. El planeta en el que, como no, vamos a vivir lo mismo que vivimos en nuestro mundo y hasta oiremos el sombrío relato de lo que nos espera, pero siempre curados a tiempo por uno u otro conjuro inventado de acuerdo con su alquimia poética. Se me ocurre que la respuesta que los libros de Bodoc encuentran en la gente se debe a que muchísimos lectores reconocen en sus libros una especie de patria de infancia, necesaria y perdida. Una infancia que viene a rescatar al lector después del cataclismo, pero no para distraerlo o para infantilizar la contemplación de la tragedia, sino para mostrarnos el chico que fuimos, decirnos que todavía somos ese mismo, a pesar de todo, y plantearnos el misterio de la identidad. Y después, para recordarnos que todavía tenemos, como posibilidad de creación, las herramientas de la poesía primera. Héctor Bianciotti dijo de Mujica Lainez: escribía con la seriedad de un chico que se divierte. A nadie le puede sorprender que Liliana Bodoc pase al género infantil, porque hay mucho de infantil en su imaginación, en la libertad de su imaginación, en la osadía de su imaginación, que nunca aspira menos que a inventar mundos enteros. Como si en verdad la que escribe para niños fuera hoy la misma Liliana que hace 50 años se abstraía del mundo para inventar en algún juego otro mundo, para entender este mundo y protegerse de él. Cuando digo imaginación infantil, no me malentiendan. Hablo de imaginación infantil, de esa imaginación infantil que es ante todo la urgencia de hacer algo con eso que el chico acaba de conocer del mundo, con la belleza del mundo, con la gloria del mundo. Todo chico se pregunta, ¿qué voy a hacer con esta imagen, con esta historia, para no perderla, para seguir viviendo en ella, para que forme parte de mí?
Todo chico dice, jugaré que vivo en ella, voy a hacerme un poco a su imagen y semejanza jugando. Y eso hace Bodoc cuando escribe. Todo chico se pregunta, ¿qué haré con esta palabra tan hermosa, tan fuerte que acabo de aprender? Voy a decirla deleitándome en su sonido, en su peso, para que ella escriba en mi imaginación quién es, de dónde viene. La literatura de Bodoc, tan llena de fuerza y belleza, nada es tan potente como el acto de dar nombre. Logia Bagual, Álvora, Cayo Catarina, Rodal Crudo, Cuecue, todos esos nombres son puestos en la novela como semillas a germinar, a crecer, a chocar en la materia de sus sueños. Son como nombres recogidos por un alumno de primaria a lo largo de todo un año de clases en las más diferentes materias. Nombres tomados de todas las literaturas del libro de lectura, las que forman nuestro lenguaje y pasan a entretejerse, por ejemplo, en Memorias Impuras, de una manera absolutamente tersa, desde la Crónica de Indias a la poesía indígena, desde el manual político para conjurados a historias de amor desaforado. Pero también hay nombres como tomados de manuales de historia americana, un manual que se pone en cuestión 200 años después de las revoluciones contra la metrópolis, y nombres que parecen robados a mapas definidos a duras penas por esos mismos años, que de pronto sugieren guerras, nombres cristianos versus nombres indígenas, guerras como inestables como las nuevas fronteras, absurdas las fronteras, como solo puede imaginarlas otra metrópoli que todavía divide para reinar. Desde este punto de vista, Memorias Impuras, que narra memorias de revolución, es en sí mismo una revolución poética que encuentra su mejor imagen en aquellas primeras revoluciones y aspira y contribuye secreta, poderosa, solapadamente, a una revolución actual. Por último, de chicos y adolescentes, hasta que la Academia decretó que los autores no importaban, queríamos ver por detrás de los personajes de nuestros escritores favoritos experiencias reales que esos autores habían vivido para ayudarnos a vivir a nosotros mismos. Necesitábamos creer que lo que vive Marlowe en sus barcos lo había vivido Conrad, porque entonces era posible para nosotros. Necesitábamos creer que Martha Quest era la mismísima Doris Lessing, para que esa experiencia real en Sudáfrica nos abriera una puerta en la realidad argentina. Mientras leemos cualquier libro de Liliana Bodoc pasa algo completamente distinto. Nos parece que esta Liliana Bodoc que da entrevistas, que sonríe en la foto de la tapa, es una ficción. Que detrás de esta máscara de mujer moderna, contemporánea y sonriente se esconde un personaje feroz de la potencia y la entidad de los protagonistas de la saga de los Confines o de Memorias Impuras. En especial, me atrevo a decir de las hechiceras o de las madres del son. Porque si la mayoría de los escritores contemporáneos, colegas de Liliana, esos que sonríen también desde la tapa de sus respectivos libros, dirían que sacan de adentro sus ficciones, sus mundos, Liliana, como una hechicera, es más bien convoca o es como una antena abierta para que todas nuestras historias, las contadas y las calladas, todas nuestras palabras, las usadas y las que aún quedan por inventar, la atraviesen, sean lo que sean, salgan por su boca y vibren en nuestra voz. Gracias. Bueno, ok, yo voy a hablar más del libro y no, digamos, no es algo escrito, así que bueno, si me pongo pesada y larga vos me avisás. Bueno, del primer punto del que quiero tratar es la división que tiene el libro entre la crónica misma de la revolución y cómo se escribe esa crónica. Digamos, el libro está como dividido en dos líneas. A mí me resulta particularmente interesante que esas dos líneas uno sepa desde el primer libro, y yo leí el primer libro cuando se publicó, hace mucho tiempo, después ahora lo leí de nuevo, todo entero, desde el principio uno sabe que eso se va a unir, porque hay una serie de indicios que tienen que ver con los recursos literarios que hacen que uno sepa que esas dos cosas se van a unir a través de un personaje como el abuelo, a través de muchas cosas.
Eso a mí me pareció fascinante en el sentido de tratar, porque, y con Liliana en general coincidimos en esto, digamos, tanto ella como yo cuando escribimos tratamos de ver esto, cómo anular la grieta que en general se hace en Occidente entre el lenguaje, la escritura y el mundo que está fuera, que en este caso están los dos dentro de la escritura, pero bueno. Es decir, acá el lenguaje se va a unir a la escritura. Digamos, el mundo se va a unir a la escritura, el lenguaje se va a unir al mundo en algún momento, sin duda. Por eso hace un ratito cuando hablábamos de la revolución y la resistencia, hace un ratito con vos, Julia, yo decía que es cierto que el libro dice que una de las formas de la resistencia es la poesía, pero para mí eso está indefectiblemente unido a la acción de los personajes, digamos, es la poesía por un lado y la resistencia por otro, unidas, las que para mí hacen posible la revolución de la que se habla. Hay otra cosa que yo quería plantear dentro de esta visión de la ficción. Primero voy a analizar la parte de ficción, de cómo habla el que escribe la crónica sobre cómo la está escribiendo. Primero hay una concepción de la literatura como lucha política, es decir, él está escribiendo porque le pidieron que escribiera y porque cree que eso que está escribiendo va a cambiar el mundo. No es porque está escribiendo porque tiene, no sé, ganas de escribir, está escribiendo porque cree que esa escritura va a cambiar el mundo. Hay un momento que él le dice al abuelo, tendremos que inventarnos de nuevo, abuelo, una cosa por el estilo. Esa era la cita que yo había notado. Eso me parece sumamente interesante y me parece toda una definición de poética. Poética es qué quiere un autor hacer cuando escribe. La segunda cosa que me parece interesante en la parte de ficción es que constantemente se dice que el lenguaje es insuficiente para contar el horror. Hay una parte del horror donde yo no puedo llegar con el lenguaje. Entonces lo único que puedo hacer es dar vueltas alrededor y hacer que el lector se lo imagine solo, porque yo no lo puedo describir. El horror son las partes, digamos, de la violencia política que hay en la novela, política y de cualquier tipo, ¿no? Lo que le pasa a Bernaba al principio, bueno, ese tipo de cosas horrendas. En ese sentido, la ficción está descrita como puerta de la verdad, porque yo llego a la verdad a través de ella, pero llego hasta acá y el resto del camino no puedo llegar lingüísticamente, tengo que llegar con imágenes, tengo que llegar de otra manera. Eso me parece sumamente interesante. De nuevo, me parece excelente en la segunda parte, creo que yo lo puse en mi crítica en Enie, esa parte en la que hay que hacer literatura política, pero Liliana se las arregla para decir, sí, pero hay que escribir bien, una cosa no quita la otra. Y es esa parte donde el suegro del que escribe, perdón, pero yo los nombres, no me acuerdo de los nombres de ninguna persona, ni los nombres de ningún personaje, ni míos ni de nadie. No puedo, imposible. Los míos tampoco me los acuerdo. El que escribe, sí, el suegro del que escribe le dice, yo también puedo contar la historia, a ver y te la cuento. Y Liliana hace un párrafo de la misma historia contada por el suegro que es horrible, o sea, está muy mal escrito, no sirve para nada, es espantoso. Y me parece excelente eso, porque es como decir, los dos queremos reinventarnos, pero aparte hay que saber hacerlo, hay que tener oficio de escritor, no se puede simplemente uno sentar. Saber la historia no es saber contarla. Y ese único párrafo, obviamente más de uno sería insoportable, se tira el libro, ese único párrafo está ahí para mostrar la distancia sideral que hay entre el suegro y el verdadero cronista, o entre alguien que escribe muy bien como Liliana y alguien que no escribe tan bien, digamos. Bueno. Aparte de eso, la última cosa que quiero decir sobre la parte de la crónica tiene que ver con que así como en la parte de la ficción se habla de mestizaje como positivo, y esto de nuevo es una cuestión, si vamos a hablar de América y Europa, no importa, estos no son América y Europa, son otros mundos, pero es más fácil verlo así, el mestizaje es algo que lo que no es Europa, el resto del mundo que no es Europa defiende. Europa defiende lo puro. Bueno, en el libro el mestizaje se defiende a nivel de la ficción, porque se habla de que
cuando uno escribe tiene que mezclar, no puede escribir en un solo nivel, no puede escribir de una sola manera, tiene que mezclar cosas, y también se defiende en la parte de la crónica, cuando se habla del mestizaje, cuando se dice, por ejemplo, la revolución tiene que ser pura o no. No puede ser pura. Es decir, la única manera es que no sea pura, porque si es pura no llegamos a ningún lado, digamos. Yo creo que eso se repite en los dos niveles, el de la crónica y el otro, el de la escritura de la crónica. Eso como tema de las dos divisiones. Por supuesto, el tema central es el poder, me parece que es el tema central tuyo en general. Es un tema interesante, por cierto. Y acá yo creo que hay como sabiduría sobre el poder de los dos lados. Del lado de quienes tienen el poder, la metrópoli, Cayo Catarina, qué sé yo, y del lado del... Sí, por si acaso no lo digo bien, lo digo. Bueno. Y desde el otro lado, digamos, por ejemplo, Sope es sabio cuando habla de poder. Entonces, ambos grupos definen el poder y está muy interesante contrastar esas dos definiciones de poder, que obviamente no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero para dar un ejemplo solamente, cuando Cayo Catarina habla y dice una cosa como, bueno, yo copié una cita, para instaurarse o sostenerse el poder necesitará de cierto número de muertes absurdas o de inocentes. Bueno, la relación con la dictadura argentina a mí me salta inmediatamente, digamos, es así, y es una definición muy fuerte y está muy interesante contrastar esas dos cosas, que yo lo único que digo está interesante, pero en el contraste obviamente hay una que sale ganando, como debe ser. Bueno, dos temas más nada más. Uno es el tema del mestizaje, que ya lo dije, que está muy bien planteado en ese momento en que se habla de la pureza, digamos, si la revolución debe ser pura o no. Es obvio que si la revolución eligiera ser pura, terminaría mal. O sea, hay una necesidad de que no sea pura, hay que ser mezclado, hay que ser mestizo. Y en eso los rebeldes están en contra de los crudos, o sea, los que vienen de afuera. La otra cuestión que me interesa a mí particularmente, porque también como escritora hago esto, es que este es igual que la saga de los confines, este es un libro donde no sé si hay un héroe, yo tiendo a pensar que no. Es decir, que es un libro de visión colectiva, que es el tipo de libro que a mí también me interesa escribir, por lo tanto, obviamente me emociona que haya otros que tengan esta opción y lo hagan tan bien. Si uno dice en la segunda parte los héroes o los personajes protagónicos son Misquiel, y no me acuerdo de la chica, bueno, no importa, gracias. Si digo eso, creo que no es verdad, o sea, que realmente no es verdad, que estoy dejando de lado personajes que tienen una fuerza, digamos, enorme, ¿sí? Junia, no sé, Rumiñavi, son personajes que uno no se los olvida, ¿sí? Y porque esto es una especie de épica colectiva, eso es lo que quiere ser y lo es. Y eso me parece maravilloso, me parece que es parte de la magia del libro y de todos los libros de Liliana en general. Esa magia sería que hay un nosotros, no un yo, ¿sí? Que está ahí peleando, hay una cosa de hacerlo entre varios. Entonces, los líderes individuales que nos gustan y de los cuales aprendemos esa sabiduría, Cayo por un lado, Sope por otro, todo muy bien, pero el que triunfa, el que sale adelante es el nosotros, porque es el que además va a conseguir que se escriba la crónica, digamos, es el abuelo el que consigue que el nieto escriba una crónica sobre el nosotros, no sobre uno solo. Y ese poner el nosotros arriba del yo, bueno, para mí es una de las cosas más maravillosas del libro. Estoy de acuerdo que es un libro denso, con mucho significado, un libro tal vez, digamos, que puede costar empezarlo, pero después es maravilloso y tiene una profundidad enorme que por supuesto yo no pretendo haber analizado en 5 minutos, claramente. Así que bueno, para mí fue un placer criticarlo y leerlo, y la segunda parte, uno siempre tiene miedo a las segundas partes, como escritora también me pasa, tanto como que no le salga nada, que no le salga a uno una cosa así,
como tan buena como la primera, como lectora. Uno entra a la segunda parte y dice, a ver si me va a mantener el... Bueno, desde ya, a mí me gustó todavía más que la primera, me pareció muy, digamos, como que todo cerraba de una manera exacta, sin cerrar del todo, obviamente, como debe ser, y me dejó todavía más emocionada que la primera. Así que bueno, creo que con eso, en el ratito que tenemos, gracias. Entonces, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Queridos, veo que un montón de caras queridas, amigas. Gracias Leopoldo y Julieta y Márgara, por supuesto, por acompañarme aquí en la mesa. Y bueno, la verdad es que lo primero es manifestar así que la alegría de por fin, ¿no? Por fin, tantos años demoró Memorias Impuras en ser un libro completo, ¿no? Estuvo ahí... Durmió una larga siesta en los mesones de oferta de la calle Corrientes en su primera edición. No sé si acá habrá, pero varias veces algunos lectores me preguntaron qué pasa con Memorias Impuras y yo siempre decía lo mismo porque era cierto, está escrita, está ahí, está esperando. Así que bueno, una alegría finalmente que esté en un libro, como dice Julieta, revisado, reeditado de alguna manera, ilustrado otra vez por Gonzalo Kenny, un libro del que la verdad estoy, digamos, contenta y orgullosa porque tantas veces me dijeron, o muchas veces me dijeron que era un libro difícil. Es como difícil, me decían. Y la verdad es que yo creo que, digamos, más allá de esto, porque no se trata tampoco de defender lo que uno escribe, porque si no se defiende solo, bueno, será que no se merece un destino bajo el sol. Pero a mí me gusta como lectora, el trabajo arduo de la literatura, ¿no? Llegar transpirando en el espíritu, digo, al final del libro. A mí me gusta la prosa barroca, ¿será? No sé si es barroca. Digo, barroca en el buen, ¿no? ¿Te parece? Sí. No le parece. Pero digo, a ver, a ella sí. Bueno. A mí sí. No, en todo caso, digamos, la prosa que trabaja con una, digamos, apuesta, vuelvo a decir, no hablo de esto, con una apuesta estética, con una apuesta de forma, ¿no? La prosa que dice no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Y eso siempre es un poquito más arduo, porque lo connotativo siempre es más arduo que lo denotativo. Entonces, bueno, simplemente, digamos, para proponer preguntas, yo tengo acá alguna cosita que me gustaría después leer, pero lo podemos dejar como cierre, si les parece. No sé, digamos, si tienen como preguntas, ganas de decirme algo, cuestionar alguna cosa, lo que sea. Yo, mientras tanto, voy buscando algo que... Yo creo que podías leer primero para inspirarnos un poco, Liliana. Y después, si quieren, bueno, abrimos las preguntas, y si no hacemos preguntas nosotros, que tenemos unas cuantas. Yo les cuento, uno de los hay muchos personajes, y bueno, nombraron acá algunos, y es una como novela que trabaja en varios planos narrativos, o en 2 o en 3, pongamos por caso. Pero uno de los personajes que a mí más me gustó construir, porque no me había tocado nunca, es un poeta. No siendo uno poeta, es divertido hacer como si uno lo fuera, porque además, digo, era un poeta y uno pretendía que fuera un poeta completo, con sus etapas. Tú vieron que todos los poetas tienen etapas. Entonces, hacer como los poemas de juventud de Tovar, los poemas de la mediana edad, ¿no? Entonces, me gustó ser poeta a través de Tovar. Entonces, bueno, yo les voy a leer poemas de Tovar, en realidad, no míos. Entonces vamos a leer... Márgara hablaba recién del colectivo, ¿no? De cómo de alguna manera la novela propone eso, ¿no? Propone, digamos, yo te diría que, o les diría que como protagonistas, un gentilicio más que, ¿no?, una primera persona o que un protagonista individual. Entonces ahí Tovar escribió acerca de eso, como revolucionario que era. Yo, la palabra tremenda que en las lenguas sagradas no existe. Las aves migratorias no la entienden, nada que lleve rumbo. Yo, la palabra tremenda que sonroja a los sabios. Yo, la palabra que no salta la cerca, que no trepa los montes,
que no vadea el río para verte, la palabra que los enamorados aborrecen. Esta es de la primera etapa. Esta sería como una etapa, digamos, primera de Tovar, y vamos a leerle una más, ¿vale? Para ir después abriendo el diálogo. Una de amor, de Tovar. Una de amor. Cuando yo muera, adelántate en el camino, déjame atrás, que así me llevarás contigo. Cuando tú mueras, esperaré la flor de los naranjos y después partiré, te llevaré conmigo. Cuando muera, ese día entra desnuda al río y escucha la corriente entre tus piernas. La noche de tu muerte acharé un árbol viejo donde quepa una tumba. La muerte nos espera, amada mía, y ojalá fuese tarde y fuese lejos, pero si acaso aguarda detrás de este recodo, recuerda caminar, caminar y cantar, cantar y recordar que de ese modo el tiempo se quedará contigo. Ahí. La primera, vamos. Mira, él me pide como canción. Una más. Entonces me pide la primera de Tovar, que en realidad habla un poco del lenguaje y del sentido del lenguaje poético, ¿no? Entonces, por ahí se ha atinado leerla. Habiendo recibido la palabra y el don de inventarlas, acrecentarlas, habiendo adquirido el lenguaje y el huevo del que nace el lenguaje, tiene que ver el hombre su obligación de cantar bellamente. Recibió la palabra para eso y recibió las manos. Habiendo recibido las manos con sus 5 dedos completos, enhiestos, habiendo adquirido la capacidad de moverlas a su antojo, tiene que ver el hombre su obligación de transformar. Recibió las manos para eso y recibió la frente. Habiendo recibido la frente y la noción de que no es una cáscara, una corteza del rostro, habiendo adquirido una ventana encima de los ojos, tiene que ver el hombre su obligación de escudriñar. El hombre recibió la frente y su fruncimiento para escudriñar los cielos y la tierra. Ahora sí. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, entonces... ¿alguna pregunta por ahí? ¿O preguntamos nosotros? Sí, pregunten ustedes. Preguntamos nosotros. Bueno, habíamos hablado antes, ¿no?, de algunos temas que comentaba Márgara, que también retomaba Leopoldo. Esta es una novela sobre el poder y es cierto, yo también creo que es uno de los temas centrales tuyos, Liliana, en general. La saga de los confines es también una saga sobre el poder en líneas generales, pero este es un libro más teórico sobre el poder, digamos. Hay un personaje, para los que no lo conocen, que es el representante del virrey, que es Cayo Catarina, y el consejero del virrey, que lleva a lo largo de la novela un diario sobre el poder. Y hay reflexiones muy interesantes y muy poéticas al mismo tiempo, que es tan difícil eso de lograr, ¿no? O sea, transmitir reflexiones profundas dichas muy bellamente, ¿no? Muy poéticamente, muy evocadoramente, uno se queda pensando. Por eso quizás sea un libro que cuesta, porque cada vez que uno va leyendo, que se queda pensando con las cosas que va leyendo. No es fácil seguir porque uno se queda realmente pensando en cada una de las cosas que lee. Y creo que estos diarios sobre el poder que escribe Cayo Catarina de alguna manera van marcando todo el libro, porque en la primera mitad él es un hombre en la plenitud y que está muy dispuesto a sofocar esa rebelión que se inicia y que lo consigue, pero en la segunda parte es un hombre muy disminuido que termina bastante mal, pero sigue escribiendo sobre el poder. Y hay una especie digamos, de antihéroe o espejo de él, que es el siguiente asesor que llega de la metrópoli, que de alguna manera lo desafía, porque tiene otra manera de ejercer el poder, o propone otra manera de ejercer el poder, pero lee sus escritos y los aprovecha. Entonces yo quería preguntarte, Liliana, sé que es una pregunta un poco general y quizás sea difícil de contestar, pero ¿qué es lo que a vos te interesa de descifrar del poder, ¿no?
distintas maneras de encarnar el poder político, sí, y no solamente, ¿no? Sobre las personas, el poder del amor, el poder de la poesía, el poder en general, para vos. Sí, bueno, a mí en realidad lo que me interesa, y vos de alguna manera lo acabás de decir, es ver la manera de ir conviviendo con la contradicción que nos genera siempre, digamos, la idea del poder. Me cuesta aceptarlo y también me cuesta aceptar o entender un mundo a donde, digamos, el poder en verdad no exista y no sea ejercido de ninguna manera por ningún grupo social. Me encantaría poder soñarlo, pero honradamente a mi inteligencia se le hace, al menos a la mía, muy complejo para sostenerlo racionalmente. Sí puedo creer que es posible, como dicen algunos de nuestros hermanos originarios, que hay alguna forma de mandar obedeciendo. Me parece que quizá ese sea el vector que resuelve esta antítesis, ¿no?, entre lo que pareciera ser el poder y la libertad. Posiblemente mandar obedeciéndose a la forma, hasta cuánto es posible de sostener. A mí me parece que el poder tiene que estar siempre siendo socavado y no hay vuelta que darle. Digo, hay que estar siempre dándole hachazos en la raíz. Me parece que no hay otra forma, que en cuanto pone los dos pies y se acomoda, empieza a ser profundamente dañino. Algunos chicos, amigos míos que anduvieron por Colombia y que por ahí me enseñan algunas cuantas cosas, me contaron, no tuve la suerte de escucharlo, pero me contaron de un taita, de un abuelo allá en Colombia, ¿no?, que aconsejaba y que decía que los hombres tenemos que elegir cada mañana entre el poder y el amor. Y a mí me parece que es muy sabio eso, que es profundamente sabio, que uno abre los ojos a la mañana y tiene que elegir, entre relacionarse con todo, con la escritura, con mi compañero de mesa, con mi hijo, con mi amante, con mi perro, desde el poder o desde el amor. Y esto me parece que es visible y es claro en lo individual. No sé si tanto después en lo institucional o en lo social, ¿no? Pero en todo caso pensarlo, digamos, como una posibilidad. Hay un personaje que es Cusi, que es una alcahueta, inicialmente en la primera parte sobre todo, ella es una alcahueta de la virreina, y es un personaje central. Si bien no hay héroes, quizá ella sea la que encarna de alguna manera todas las ambigüedades del amor y del poder, porque ella no es poderosa, obviamente, pero tiene algún poder con lo que sabe, con lo que cuenta, y ella decide en un momento dado optar por el amor, ¿no? Y lo paga bastante caro, como suele pasar también en la vida real, pero me parece que ella representa bastante bien este dicho que vos acababas de mencionar de qué haces a la mañana, cómo te relacionas con la gente, ¿no? Si desde el poder o si desde el amor. Y ella hace claramente a lo largo del libro muchas elecciones, va eligiendo distintas cosas según las circunstancias y finalmente decide por el amor, ¿no? Sí. Tampoco le sale muy bien lo otro, pero, no. pero elige. Pero elige. Y seguramente es una decisión costosa, digamos, para Cusi y para cualquiera de nosotros. Sí. Pero bueno. Espérate que yo quiero hacer una. ¿Para qué? No, primero. Sí, sí. Mira. Sí. Espera que hay un micrófono, así se te escucha. Espera. Sí, mejor. Sí, pues si no, no se escucha. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Estoy en desacuerdo con esto de que es un libro difícil de leer. Se dijo muchas veces que no quede esa idea en quien no lo ha leído. Una pregunta. Sí. Vuelve a aparecer en este libro el tema de la figura del artista, sí, más allá del poeta y de la poesía como transformadora. Me da a mí la sensación que, o sea, más allá de pensar en personajes de otro libro o de otros libros, como uno puede ser Cucu, o sus hijos en Los confines. Acá nuevamente aparece la figura del artista y en este lugar el artista en un lugar central, un artista que me parece que es popular y con una capacidad transformadora en este caso en lo que es la revolución. ¿Cuál vuelve a ser tu inquietud en eso, en esto del artista transformando? Mirá, sí, en realidad la presencia del artista, que vos nombrás a Cucú y sí, también aquí Rumiñavi, Sopago a su manera, en realidad parte de realmente y honradamente de una convicción muy profunda. A mí me parece que el arte
el pensamiento artístico, más allá de que uno se dedique, ¿no?, a tal o a cual materia prima del arte, ¿no?, sea la arcilla, sea los sonidos, no importa eso, el óleo, ¿qué más da? Digo, el pensamiento artístico está, digamos, llamado a ser auténtica y profundamente transformador y revolucionario. Creo que no le sacamos ni remotamente el jugo, ni remota en la educación, en la política, en la lucha social. Sigue siendo el convidado de piedra, el de último momento, después que hablaron todos, viene el artista y dice algo, y a mí me parece que hay una potencia transformadora porque hay una cercanía y una familiaridad con los símbolos. Y esto es otra cosa en la que yo creo, ¿no? En la potencia estremecedora de los símbolos. Y el artista los maneja muy bien, sin miedo los maneja además, con respeto pero sin miedo. Entonces yo creo mucho, mucho, mucho en el arte. Me parece que nos hace falta como sociedad ponerlo en el lugar que honradamente merece, porque además creo que nos ayudaría, más allá de pensamientos políticos y de posiciones ideológicas, incluso, yo la tengo, claro, no es secreto, pero digo, más allá de eso, nos ayudaría a tener un mundo mucho más humano, mucho más humano. Hola, ¿qué tal? Hola. Ante todo, quiero disculparme si voy a ser un poco egoísta en esta pregunta y quizá me vaya un poquito de tema, pero me gustaría preguntar algo quizás un poco personal. ¿Qué fue lo último que le llamó la atención, que la conmovió? Sé que teniendo este espíritu artista, como dijo recién, la vida es algo que sorprende, pero algo que específicamente lleve todos los días. No sé si lo maneja así su vida, pero algún hecho en particular que esté llevando en este momento, que esté llevando consigo en este momento. Ahí va. Creo que he entendido. Alguna cosa de las que se puedan, digamos, publicitar, alguna cosa personal y mía que ponga en la literatura. ¿Eso? No. Un hecho Ayúdame. que le haya conmovido últimamente. Bien, sí. Algo Sí. y que esté llevando en este momento. Sí, ahí va. Vos lo propusiste como una pregunta personal y realmente la respuesta va a ser, digamos, personal y sencillísima. Mi primer nieto. Mi primer nieto. Qué hermoso. Que está en la panza todavía, pero bueno, mi primer nieto porque es el ciclo, es la vuelta. Quienes somos abuelos y abuelas acá, habrá alguno, no seré la única vieja, caramba. Sabemos que es un símbolo otra vez, es un símbolo, es una posibilidad, es otra posibilidad. Está ahí para empezar todo de nuevo, borrar errores, volver a hacerlos, y esta vez tener quien lo aplauda. Entonces, claro. Mira, es tan sencillo como eso, es tan sencillo como un nieto. Qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Yo te quería yo esto lo pregunto más que nada para que lo conozcan los demás, porque es algo que siempre sale en algunas charlas que uno hace, qué sé yo, que es, yo conozco tu manera de escribir, nosotros somos muy amigas, sé cómo armás la cosa. Yo quería saber si en este libro también hubo esa manera tuya de hacer el libro, de tener un esquema primero y... mira... no, para mí siempre es una pregunta interesante porque yo, de los amigos que tengo escritores, yo veo como dos, como si fuera una bifurcación, gente que lo hace como vos, por ahí, y gente que lo hace como yo, que no tengo la más pálida idea de dónde va el libro hasta que no lo escribo. O sea, yo no puedo planificar el libro antes de escribirlo. Siempre intento, pero es totalmente imposible para mí. Yo tengo que escribirlo, ¿no? Y escribirlo implica a mano. O sea,
con el lápiz, sin el lápiz, la lapicera, sin la lapicera yo no puedo prever qué va a pasar. A mí me viene por la lapicera, yo sé que vos estás en las antípodas. Entonces, y sí, me viene por la lapicera, porque con la computadora no me viene. No, hay un coso, así es como un... Bueno. Entonces, quería preguntártelo con respecto a este libro, digamos, porque por ahí no todo el mundo sabe este tipo de cosas más, cosa de creación. Sí. Ah, genial. No, como teníamos la misma pregunta, me animo a agregar algo que me llamó mucho la atención lo que decías de que no eras poeta al principio, ¿no? Porque también me iluminó mucho una pregunta que había por ahí en el sentido de que como Isaac Dinesen vos tomás muchas imágenes de poetas, como imágenes de escritores anteriores a la imagen de escritor contemporáneo. O sea que cuando todavía estaban mezclados los géneros y no había tanta diferencia entre el poeta y el narrador ni nada. Ahora, también coincidiendo con él, que para mí es una lectura absolutamente apasionante, no diría que es fácil o difícil, pero sí que no la podés largar y que discurrís por ella. Yo avanzo mucho en la lectura a pesar de la trama, por la poesía misma. Es como a mí me llevan una imagen atrás de la otra alucinantes de cosas. Por ejemplo, el libro arranca con las momias en los tambos. ¿A quién se le ocurre una momia en un tambo? Y te quedas así, o un mono que está y vas, va avanzando realmente como me hace acordar mucho a como los poemas de Olga Orozco, que en cada uno de los versos había una imagen que te dejaba absolutamente alucinado por combinación. Y eso decía, ¿cómo vas armando? Porque ahora me sorprende que tengas una trama tan hecha, si todo parece que va por iluminación, ¿no? Como si una imagen te llevara a la otra y la convocara en ese momento. Pero no. Pero no. No, al revés. Yo, la verdad es que, sobre todo en este tipo de libros, digo, cuando hablo de la saga de los confines, de memorias impuras, en otros a lo mejor no es tanto, pero la verdad es que no puedo, al revés, no puedo escribir si no sé a dónde voy. No significa que después no se modifiquen cosas a lo largo de la escritura, ¿no? Pero tengo, digamos, un temor siempre, digamos, un temor que a lo mejor es de oficio, lo que sea, la miro a ella que es, al verosímil, a que el verosímil se pierda, a que la lógica se desgarre, a que me quede por ahí un hilo pendiente. Me siento más tranquila si hay una planificación. La que a veces abandono, porque me doy cuenta que la historia me está pidiendo otra cosa, y a veces la planificación la acepto como una imposición. Yo contaba la otra vez de lo que me pasó, por ejemplo, me corro un poquito de memoria, lo que me pasó con la saga de los confines, ¿no? Que yo tenía hecho el mapa con sus accidentes geográficos, así, muy, muy, muy toscos, muy básicos, qué sé yo, ¿no? Y ya estaba el mapa. Y yo lo tenía al lado porque tenía que ir como, ¿no?, controlando y cotejando mi historia con eso, ¿no? Y en un momento 2 personajes van para el norte. Y era complicadísimo según mi geografía. Pero era complicadísimo porque habían entrado un golfo y los tipos tenían que atravesar y era dificilísimo. Y imagínense, yo estaba escribiendo Los días del venado, a mí no me costaba nada ni siquiera borrar, digo, hacer una línea donde había un golfo, una bahía, lo que fuera, no había más nada y los tipos pasaban. No, pero ahí yo supe que no, que si yo, digamos, modificaba ese mapa, estaba matando algo de la saga. No, y hay de hecho, el que leyó la saga, un capítulo que si Cucubdi, Lucancelli, que van, que vienen, que las barcas, que dejan el caballo, porque tenían un caballo. Y digo, ¿qué hago con el caballo? El caballo había quedado allá, después a la vuelta lo buscaron. Mientras tanto, apareció otro caballo, un despelote impresionante, pero porque eso no lo pude modificar. No lo pude modificar. Me sentía que estaba traicionando alguna cosa. Después no pasa todo el tiempo eso. Después uno se da cuenta que hay cosas que acomodar y eso. Pero, digamos, eso es como la estructura o el hilo, el hilván lógico, si ustedes quieren, del verosímil, del argumento.
Pero sí después hay una cosa que me va pasando, como creo que nos pasa a todos, que es la epifanía del lenguaje, ¿no? Uno sabe que Berna está en el gallinero y vienen a buscar a los hijos para llevárselos. Yo sé que tiene que pasar eso. Después está esto, la palabra, la que uno cree que es la palabra adecuada, la música, la sintaxis, la metáfora o lo que fuere, ¿no? Eso sí va apareciendo más. Eso sí. Eso te baja por la lapicera. Ese me baja por la lapicera, no, por los dedos, porque no. Lapicera no. Sí. 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 Exacto. En la medida que uno va pudiendo y uno sabe siempre que pueden aparecer cosas o nada, de pronto te aparece una idea que te parece que es mejor y cambias, pero sí es por ahí. ¿Alguna pregunta por ahí? Ah, mira, hay dos, ahí está. Una pregunta cortita, Dale. Liliana, un placer escucharte. Gracias. Y leerte, obviamente. Que tiene que ver con esto de las estrategias al momento de escribir. A los personajes, ¿los construís de la misma manera o cobran vida propia a medida que vas escribiendo y va sucediendo todo lo que tiene que pasar? Mira, mi estrategia, perdonen si hay alguno de los que, porque recién me hicieron esa pregunta, mi estrategia es en un punto stanislavskiana, si vos querés, en un punto teatral, digo, ¿no? Stanislavski, un maestro ruso de teatro, que siempre aconsejaba, que en el teatro es muy claro, ¿no? En el teatro es muy claro, le aconsejaba al actor saber, no le aconsejaba, le exigía a otra que le aconsejaba, un viejo stalinista más malo que... le aconsejaba al actor, no, le exigía, digo, saber mucho más del personaje de lo que iba a aparecer en la escena, ¿no? El personaje dice, hola, ¿cómo te va? Pero el actor tiene que saber de dónde viene, a dónde va, qué quiere, si tiene frío, si tiene hambre, si le duelen los callos, para que ese hola, ¿cómo te va? Sea verdadero. Eso en el teatro, cualquiera que hace teatro más o menos sabe que la cosa viene por ahí. Pero a veces en la narración parece que no hace tanta falta, y a mí me parece que sí hace falta. A mí me parece que sí hace falta. Esta cosa que el escritor sabe del personaje y que nunca va a aparecer, y que nunca se va a explicitar, que es como una reserva. Entonces, me parece que ahí, digamos, uno lo empieza a construir desde... los personajes a veces salen desde un tic, desde una fisonomía, a veces desde un concepto, a veces desde una función en la narración, ¿no? Uno sabe que, para ir a la cosa más básica del esquema de prop, por decirte, uno sabe que este personaje precisa un oponente, ¿sí? O un ayudante, y entonces a ver, ¿qué invento acá? Entonces, pero después, bueno, después eso que es solamente un oponente, bueno, uno, digamos, de a poco lo va construyendo con más densidad, hasta donde se puede, ¿no? Un personaje. Bueno, buenas tardes. Hola. No, bueno, primero que nada, como gran fanático que soy tuyo, tengo que decirte que este fue mi libro favorito, que me gustó todavía más que la saga de los confines. Qué bueno. Y que, nada, me hizo vibrar el alma y que terminé llorando, pues lloré a moco tendido cuando lo terminé. Y bueno, mi pregunta capaz tiene más que ver con la interpretación propia que hago yo de tus libros, que algo que me resulta curioso, tanto en la saga de los confines como con cómo uno termina odiando más a los que, por decirlo entre comillas, trabajan para el mal como al mal en sí. Digamos, en la saga de los confines, por ejemplo, no sé, me resulta más un personaje más odioso, Drimus, que el propio Misaianes. O acá en Memorias Impuras, por ejemplo, como uno odia a Cayo Catarina o a Juna y que terminan siendo, o sea, simples peones, son, si se quiere, de un poder mayor. Sí. No sé si se entiende. Sí. Entonces, no sé qué interpretación haces vos del poder en sí en cuanto a las personas que trabajan para ese poder o para ese mal. Si bien ningún malvado es malvado total en tus novelas, porque bueno, hay mucha ambigüedad en todos los personajes.
Sí, a ver, creo que entendí lo que me preguntaste y de hecho hasta me resuena lo que me decís, ¿no? Me resuena como una cosa que uno de alguna manera más o menos conscientemente la busca. Por ahí es por dos cosas diferentes. A ver, me parece que hay una cosa, digamos, que tiene que ver con el concepto del mal, que uno, sobre todo los que escribimos relatos épicos, que de alguna manera tiene algo de eso, sin ser, digamos, una cosa, digamos, de tópico, de género, pero uno sabe que para que esté esto tiene que estar esto, ¿no? Digo, los polos dialécticos, si yo quiero que haya algo que apasione al lector porque lo involucre con su visión ética del mundo, necesito el otro polo dialéctico, ¿no? Si yo quiero que haya algo que sea el bien, bueno, esto otro tiene que estar y uno, digamos, lo valora como necesario desde ese lugar, ¿no? Día, noche, blanco, negro, bien, mal. Si no está este, el otro tampoco está. Digamos, me parece que es como también un tendido de conflicto, de drama, que es fundamental para que se mueva la novela. A lo mejor desde ese lugar uno lo respeta más. Y después, me parece que también hay una cosa de que, bueno, la revolución se hará, o se estará haciendo, o se volverá a hacer, en realidad, muchas veces, contra individuos también, ¿no? Me parece que si no parece inabarcable, si no el enemigo es gigantesco, si no cobra dimensión humana, si uno no le puede poner un nombre, señalarlo, no quiero decir fusilarlo porque va a quedar fuerte, digamos, o convocarlo a que se integre a la fila o lo que sea, o ponerle límites, como vos quieras, pero por decirte, pero ponele, como dicen. Pero a mí me parece que es como más asible ese enemigo que, ¿no? El mal, Misáyanes, la metrópoli, ¿no? Que son como cosas más, como entelequias. Más abstracto. ¿No? Más abstractas. No sé si venía por ahí. Sí, está perfecto. Y otra pregunta muy cortita de un personaje que, bueno, que no es personaje, o sí, no sé, Bertalid, que a mí me encanta y del que no se dijo nada hasta ahora, que es para mí, en mi interpretación del libro, un poco el símbolo de la revolución. Y para mí es muy significativo que el muñeco del artista sea el símbolo de los ideales o por lo que lucha esa revolución. Y no sé, para vos, ¿qué significa Bertalid o cuando vos lo hiciste? Bueno, sí, la verdad que Bertalid, que está en la tapa. Está en la tapa, sí. Está en la Contamos una tapa. anécdota. Estuve tentada de traerlo porque en verdad hay un Bertalid, hay un muñeco. Qué lástima. Qué lástima. Estuvimos tentados de traerlo, pero hay un Bertalid. Obviamente después el trabajo del artista lo modificó, Sí, lo vistió un de poco época. Dale, les contale. contamos la anécdota de la tapa del libro. Este muñeco es Bertalid, ¿no? Que ustedes ven acá, que recreó Gonzalo. ¿Está por ahí, Gonzalo? Ujú. Sí, está por ahí. Gonzalo Kenny, que es el ilustrador también de las tapas que hicimos para la saga y que ha demostrado ser, bueno, el que expresa gráficamente lo que vos escribís, Liliana. Este muñeco que está acá es un muñeco real que Liliana trajo a la editorial porque Bertalid existe hace muchos años. Para los que no leyeron el libro, Bertalid es un muñeco que acompaña al artista, a Rumiñavi, que es el artista que es un muñeco como si fuera, no es una marioneta, es un muñeco que habla con él. Y Bertalid además quiere decir libertad, ¿no? Al revés. Y efectivamente es el símbolo del libro, por eso está en la tapa. Y la anécdota es que Liliana se compró este muñeco ¿hace cuánto? 20, 30 años. Sí, por ahí. 30, un poco menos 30 de 30 años. sí. Una vez vio ese muñeco en una vidriera. En una vieja juguetería. En una vieja juguetería. Y es un muñeco que tiene 1 metro, 1 metro y pico de tamaño. Entonces lo trajo a la editorial, le sacamos fotos y se trabajó sobre ese muñeco real que de alguna manera estaba esperando, bueno, primero ser escrito y después ser dibujado y ser publicado en un libro. Así que, bueno, aquí está, porque efectivamente creemos que representa de alguna manera, bueno, es la libertad, pero representa todo el libro, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Que tenemos tiempo para una más. Allá, mira, hay una más. Parece que allá había una. Allá, ¿me parece? Ahí está. Una pregunta muy chiquita. Dale. Hay, en muchos libros así de épica siempre hay héroes incólumes, tipos que son una suerte de San Martínez de las historias, ¿no? Sí.
empiezan como un bien absoluto y son la imagen, no sé si del bien o de un ideal hasta lo absoluto. Y está buenísimo ciertos personajes que se permiten esta ambigüedad, o la transformación, ya sea a partir de la ambigüedad, la transformación de cómo viene un personaje a través de lo que le pasa o incluso a través de la sorpresa, como puede ser un poco lo que se sugiere del pregonero de rostro pecoso. Y volviendo a lo de los artistas, un pregonero que de repente se encuentra arriba de un escenario para salvar su vida y se le abren las puertas del camino del artista. De repente también Cusi, con esto que decía de la ambigüedad de Cusi. O sea, me parece que eso le da una dimensión de lo real, de héroes que no son necesariamente el bronce. O sea, no sé en qué lugar ubicás a tus héroes, por lo menos acá en Memorias Impuras. Bueno. Pero los personajes para un lado o para el otro pueden virar, pueden decidir y pueden optar. Ahí va. O sea, eso, a mí me parece que, digamos, de alguna manera vos lo dijiste muy claramente, ¿no? El héroe que, digamos, es héroe porque opta, porque decide, ¿no? Esta cosa que uno viene ungido de héroe y pasa por ese tránsito. Mira, ya que hablábamos de poesía recién, y hace ya muchos años atrás en la facultad nos tocó leer, bueno, muchas cosas de Borges, pero un poema que creo que se llama Cristo en la cruz, ¿no? Que es, bueno, para mí especialmente extraordinario. Y hay una palabrita que para mí resume la heroicidad y que la tengo yo siempre en cuenta, digamos, a la hora de trabajar con héroes, sobre todo, digamos, en textos que son más ambiguos que por ahí una épica fantástica como puede ser la saga. Yo no me acuerdo todo el poema, pero hay un momento en el que dice el poeta: Cristo en la cruz, desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Ya está. En el tal vez está el héroe. Porque si Jesús estaba seguro de que iba al cielo, heroicidad, cero. Perdónenme la rima interna que acabo de hacer. Digamos, en ese tal vez, para mí está de alguna manera sintetizado el héroe, ¿no? Esta capacidad de amor y de entrega, que en definitiva es un héroe, ¿no? De trascender el ego y la individualidad por algo que no sabes si va a ser. Entonces, a mí me parece que es como, al menos en Memorias Impuras, me gustaba pensar en ese tal vez lo espera. Me parecía que ahí estaba la fuerza del héroe. ¿Iba por ahí la pregunta? Bueno, quería recordarles que ahora Liliana va a ir al stand nuestro de Suma de Letras, Santillana, está en el Pabellón Verde, 1013, el stand 1013 en el Pabellón Verde. Si quieren que les firme libros, va a estar dispuesta. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.